Recomendaciones para cuando empiezan los problemas de masticación y de deglución. Algo que sí o sí va llegando en el adulto mayor y sobre todo en los enfermos con demencia, con Parkinson, con Alzheimer, con deterioro cognitivo. Vamos y quiero compartirles unas recomendaciones que sé que les va a ser muy útil a muchas personas. Es cierto que a veces por el desconocimiento, por la falta de información, a veces inclusive dependiendo, ¿no?, en el país donde uno viva, pues a veces hay más facilidad para poder aprender, a veces también hay facilidad para hacer cursos, ¿no? Pero les quiero compartir recomendaciones que muchos años atrás yo también las tuve que aprender cuando empezaron los problemas para masticar, para deglutir, y que tristemente conllevó también luego a la disfagia. Pero así tengamos presente estos consejos que también sirven para evitar precisamente que se llegue a la disfagia, ¿no? Pero que obviamente debemos estar alerta cuando veamos determinados signos en el papá o en la mamá cuando comen, que nos van a indicar que hay un principio ya de dificultad tanto para masticar como para tragar, para deglutir. También muy importante que tengan ustedes presente otros consejos, aparte de los que yo les voy a dar aquí, estas recomendaciones, que es muy importante que estén pendientes siempre de la higiene dental, que estén pendientes de que no tengan caries, que no tengan quizás alguna muela mala, que no tengan infecciones en las encías. Esto es muy importante, porque la salud bucal es importantísima y también tiene conexión con el cerebro. Por lo tanto, muy importante, aunque sea 2 veces al año, un par de revisiones al dentista, ¿no? Y también, por otro lado, la persona que utilice pues dentadura postiza, pues primordial cada día sacarla, lavarla y tenerla ya lista para el día siguiente. Nunca dejen la dentadura postiza, si es la que se puede poner y quitar, no la fija. Nunca dejen la dentadura colocada cuando vayan a dormir ellos, no lo hagan nunca. Un mal movimiento de ellos, si además tienen discinesia tardía, que es ese movimiento incontrolado con la lengua, con la boca, con la mandíbula, ello puede hacer que la dentadura se le pueda desprender, la pueden romper, inclusive se pueden tragar un trozo. Así que es muy importante por la noche, siempre cuando vayan para dormir, quitar la dentadura. Y ahora sí, vamos a conocer cuáles son estas recomendaciones que son muy útiles, muy prácticas y que nos van a ayudar, te van a ayudar en ese camino, quizás cuando tu papá o tu mamá empieza ya a dar conatos de que hay un problema tanto para masticar como para deglutir. Vamos para allá. Además, seguir este tipo de recomendaciones, de consejos y de dieta es súper fácil. ¿Listo? Bueno, pues podríamos decir, por ejemplo, que hay que tener muchísimo cuidado precisamente con el tema del atragantamiento para evitar la aspiración, o lo que también luego sería la broncoaspiración. ¿Listo? Por lo tanto, cuando veamos de que ellos tienen problemas cuando están comiendo, cuando mastican mucho rato, cuando dejan la comida parada, cuando hacen la comida una bola y se la van pasando de un lado al otro, o cuando tragan y al instante prácticamente les produce una tos, son indicativos de que hay principio de disfagia. ¿Listo? Entonces, en el caso de que haya dificultad para tragar líquidos, se recomiendan líquidos de consistencia semisólida, como puede ser las cremas, como puede ser fruta en puré, como puede ser un yogur. Hay que evitar, por lo tanto, los líquidos que sean de consistencia ligera o fina, como los caldos, el agua, el té, porque para tragarlos se necesita una gran coordinación y control, cosa que ellos empiezan a perder. Una buena solución pues sería espesarlos. Los podemos espesar, por ejemplo, con maicena. Lo podemos espesar también con un poquitín de puré de patata. O también
también venden en la farmacia los preparados, los conocidos espesantes, ¿no? Pero yo siempre soy más partidaria pues de lo natural, ¿no? Por lo tanto, mejor utilizar el puré de patata o la maicena, pero así todo se puede comprar el espesante en las farmacias y se pone una pequeña dosis, una cucharadita pequeñita en el líquido para que empiece a tener esa consistencia que necesita la persona para poder tragar. En el caso de que haya dificultad para tragar sólidos, se deben evitar los alimentos que se desmenuzan y que forman pequeñas bolas en la boca, porque se corre el peligro de que, al toser, no se traguen correctamente y bajen hacia el pulmón. Entonces se produciría la aspiración. No son recomendables los alimentos secos que puedan irritar la boca, la lengua o la garganta. Por ejemplo, los frutos secos, el pan tostado, o las patatas fritas, que evidentemente no lo recomiendo, las patatas fritas, ¿no? Por el tema de que son grasas malas, son grasas trans al estar fritas. Pero ténganlo presente que no es recomendable los alimentos secos en el caso de que ya presentan problemas para masticar, para tragar. Y los alimentos sólidos serían, como les estoy diciendo, tipo pues los frutos secos, el pan tostado o las patatas fritas. Es muy recomendable ablandar los alimentos sólidos con caldo, con leche vegetal, con salsa, para conseguir, por lo tanto, una consistencia que sea semisólida y poder así tragarlos más fácilmente. Es muy útil utilizar los purés y las papillas. Para ellos también es fundamental, importantísimo, proporcionar al cuerpo, al organismo, un mínimo de 2 litros diarios de líquido. Aquí yo sé que otras veces lo hemos hablado, ¿no? Lo complicado a veces que resulta para los pacientes, los adultos mayores, que consuman 1,5 litros o 1 litro de agua al día, ¿no? Es complicado y, como siempre, pues tenemos que echar mano a la imaginación, tenemos que echar mano pues a los caldos, por ejemplo, a las gelatinas, que ayudan muchísimo, porque la gelatina además tiene esa consistencia semisólida, que eso ayuda también a que no tengan problemas al tragar y al mismo tiempo pues que estén hidratados, ¿no? Por lo tanto, recuerden, es muy importante lograr conseguir que tomen esos 2 litros de líquidos al día. Y también tener presente que dentro de estos líquidos, que puede ser jugo, puede ser caldo, puede ser agua, debemos de introducir también el espesante o el puré de patata, como yo les decía. Porque también si no ofrecemos la hidratación, pues tendremos otro problema que se va a sumar más ya al problema de la masticación, como sería la deshidratación. Por supuesto, evitar las bebidas alcohólicas. Las bebidas además que tengan gas no son recomendables. Las proteínas son esenciales para el mantenimiento de la vida y para la salud, y por lo tanto la alimentación debe de contener la cantidad suficiente. El problema es que los alimentos ricos en proteínas como las aves, el pescado o la carne deben triturarse y además se deshacen muy mal. Se tiende a poner muy poca cantidad en los purés. Por lo tanto, una buena solución sería añadir un suplemento de proteína en polvo en las comidas. Los alimentos también, recuerden también la importancia de echarle imaginación al plato, que se vea un plato colorido, atractivo. Eso es importantísimo. Deben de tener también, como no, los alimentos un buen sabor, que no sean ni muy fríos ni muy calientes, y además siempre se tragará mejor los alimentos los que están tibios, templados. También importante racionar la comida en varias tomas a lo largo del día, que no sean 3 comidas al día, sino esparcirlas, pueden ser hasta 5 comidas al día, para que precisamente no se cansen ellos cuando comen y enseguida se encuentran llenos. El estreñimiento, el gran problema también en ellos, ¿verdad? Pues el estreñimiento es un problema común en los pacientes que realizan poca actividad o ninguna, y además que beben poco líquido.
Como la fibra es buena para combatir el estreñimiento, la dieta además debe de ser y de aportar fibra, como las legumbres, los cereales, las frutas y las verduras. Si es necesario, también se puede incorporar suplementos de fibra en la alimentación. Si el exceso de formación de mucosidad es un problema, se deben evitar los alimentos dulces, por supuesto, y los zumos cítricos, porque estos aumentan la saliva, por si no lo sabían, y ello pues hará también que se forme más mucosidad. También hay pacientes a los que se les debe de vigilar mientras están comiendo para evitar que se puedan asfixiar. Es recomendable en aquellos pacientes que tienen mucha ansiedad por comer, sobre todo lo vemos y se da en los pacientes diabéticos, hay mucha ansiedad por comer, pues debemos estar también prestos, observarlos para evitar precisamente que se puedan asfixiar. Y además porque, como les digo, esa ansiedad que ellos denotan, que ellos tienen, que ellos expresan, por otro lado también son muy impulsivos, y también tenemos que tener presente que tienen la capacidad intelectual reducida. También otro buen consejo, otra recomendación es que la posición cuando ellos comen. Siempre es mejor que ellos coman con los pies juntos, apoyados en el suelo y con el cuerpo casi recto. A veces es difícil que se mantengan en la postura recta, pues lo solucionamos añadiendo un buen cojín detrás de la espalda para ayudarles precisamente en esa postura, en que ellos estén rectos. También, después de comer, el cepillado de los dientes, el cepillado de la boca y también hacer enjuagues. A veces también ustedes tienen que estar pendientes porque precisamente por ese deterioro cognitivo que ellos presentan pueden confundir lo que sería el enjuague bucal con un líquido, se lo pueden tragar. A mí me pasó con mi mamá. Yo la verdad que el día que yo vi que le dije, mamá, enjuágate los dientes, y cuando vi que se tragó todo el líquido con ese preparado, la verdad que me quedé súper espantosa cuando lo vi, ¿no? Gracias a Dios no ocurrió nada, pero sí, hay que estar muy atentos durante todo el proceso de la comida o de las comidas cuando las hacemos repartidas en varias tomas. Ahora, otra recomendación también que deben de tener o que debéis de tener presente. Los tipos de alimentos. Cuando hablamos de que hay problemas de mastigación, de tragar, de deglución. Entonces, recomendaciones. El tipo de alimento, cuando hablamos de alimentos que son líquidos. Alimentos generalmente incluidos jugos espesos, batido de sorbete, gelatinas, líquido de consistencia fina y espesado, con el espesante, el que se compra en la farmacia. Los alimentos líquidos que se deben de descartar cuando hay problemas ya de masticación y de tragar es el agua, los jugos de consistencia líquida, fina, el café, el té. Cuando hablamos de los panes y cereales, la recomendación, pues que sean panes, tostadas integrales, el cereal que sea cocido, panes que no contengan ni nueces ni pasas, que no tengan cereales incluido el pan, y también casi todas las pastas para la sopa. ¿Listo? ¿Qué es lo que está prohibido? Lo que no se recomienda cuando hay estos problemas de masticación, pues las galletas, el arroz, el pan tostado blanco, el pan blanco suave, todo eso está descartado. Dentro de los productos lácteos, ¿qué se recomienda? La mantequilla, el queso que sea cremoso o licuado inclusive, quesos suaves, yogur también, tipo griego, yogur desnatado, el queso también que sea espesado. ¿Y qué es lo que debemos de evitar cuando hablamos de los productos lácteos? Sobre todo los quesos secos. Los huevos generalmente se recomienda que sean cocidos, revueltos en tortillas.
¿Qué es lo que no se recomienda cuando hablamos de los huevos en las personas que tienen problemas para masticar y para deglutir? Los huevos con muy poca consistencia. Cuando hablamos de carnes, de pescados y de ave de corral, ¿qué se recomienda? Que la carne sea jugosa, hecha en cacerolas, tipo albóndigas, tipo carne picada, con salsa también, salsas de carne, que el pescado también sea jugoso y suave, y sobre todo que no tenga espinas. ¿Qué se debe de descartar? Las carnes picadas que sean secas, trozos de carne, y el pescado seco o con espina. Si hablamos de las frutas, ¿qué se recomienda? Que sean frutas suaves, sin semillas, sin pellejo, tipo plátanos que sean maduros, fruta también en puré o en compota, pueden ser también frías, y las frutas blandas en gelatina. ¿Qué se debe de descartar dentro de los alimentos de las frutas? Las frutas crudas, menos el plátano, pero el resto de las frutas hay que descartarlas. Y también la piña en trocitos también hay que descartarla. Cuando hablamos de las verduras, ¿qué se recomienda? Que sean verduras suaves, puede ser patatas también al horno, puede ser patatas en puré, hervidas con mantequilla, pueden ser gratinadas inclusive. Las verduras siempre en puré espeso, y también verduras picadas e incluidas en gelatina. Se puede hacer gelatina con la verdura, por si no lo sabían. Y lo que se debe de evitar, pues trozos de verdura, trozos de verdura cruda, o verduras que tengan mucha fibra, como sería el apio, por ejemplo. Las sopas, pues todo tipo de sopa se puede dar a comer siempre y cuando sean licuadas y sean espesas, que no sean líquidas. Y dentro de los postres, pues se recomienda la compota, por ejemplo, de manzana hervida, compota de pera, gelatinas, los flanes también. ¿Qué es lo que no se recomienda cuando hablamos de postres en personas que tienen problemas para masticar y deglutir? Pues sobre todo lo que sean pasteles, galletas secas, postres que además tengan semillas, que tengan pasas, o caramelos duros inclusive. ¿Listo? Ahora, vamos a hablar, ¿qué sería un menú? ¿Qué sería un menú, por ejemplo, ¿no? Del desayuno, de media mañana, de comida, de merienda y de cena. Pues en el desayuno sería siempre leche vegetal, un vaso de 200 mililitros. No poner azúcar, en todo caso ponemos stevia, incluso una cucharadita de canela también le da buen sabor y endulza. Y también, como no, 2 cucharadas de avena. Y detrás un zumo o un jugo de fruta. Esto sería el desayuno. A media mañana, un puré de frutas. Un puré de frutas que puede ser, por ejemplo, hecho de pera, de manzana y de plátano. Siempre recuérdenlo, lo tenemos que hacer tipo turmix, es decir, tenemos que lograr un licuado que no quede espeso del todo, pero que no quede líquido. ¿Listo? Con este tipo de comida. Ahora, en la comida del mediodía, en el almuerzo, ¿qué sería? Por ejemplo, el primer plato. Recuerden que estamos hablando que toda esta comida tiene que ir pasada por la licuadora y tiene que quedar con una consistencia espesa, ¿vale? El primer plato podría ser, por ejemplo, 50 gramos de lentejas, podría ser 30 gramos de arroz integral, 20 gramos de tomate y 20 gramos de zanahoria. Con esto hacemos un potajito y lo pasamos por el licuado. El segundo plato sería 100 gramos de pescado de merluza, recuerden, sin espina. Se puede añadir también una bechamel, en la cual añadiremos 20 gramos de harina, 10 gramos de mantequilla y 150 mililitros de leche vegetal. Con ello preparamos una bechamel. Y también este segundo plato también a la licuadora, y tiene que tener consistencia sólida, semisólida. ¿Listo? Y de postre podría ser, por ejemplo, un yogur natural. A la merienda
Utilizaríamos también un vaso de leche vegetal, 200 mililitros, sin azúcar, recuérdenlo, y podemos añadirle unos 2 o 3 bizcochos integrales dentro de ese vaso de leche, y también licuado, lograr esa textura semisólida. Y para la cena, en el primer plato, siempre las verduras. Una verdura, por ejemplo, un plato que estuviera hecho con 100 gramos de acelga, 30 gramos de zanahoria y 70 gramos de patata. Se pone a hervir, a cocer, se pasa por la licuadora y se le da esa consistencia semisólida. De segundo plato, en la cena, podríamos hacer también un arroz con zanahoria y con pavo. Las cantidades serían 100 gramos de pavo, de carne de pavo, 30 gramos de zanahoria y 30 gramos de arroz integral. Y de postre, por ejemplo, un melocotón en almíbar, por ejemplo, y todo ello pasado siempre por la licuadora. Recuérdenlo, o no sé, aquí en Latinoamérica, si no es licuadora, se le dice también turmix. Tienen que lograr ustedes que las comidas queden semisólidas, que no sean sólidas del todo, porque no tienen disfagia todavía, pero sí que tienen que estar entre semisólido y no líquido. Esta es la recomendación que yo les doy. Cuando ustedes empiecen ya a darse cuenta de que pasa algo, de que el papá o la mamá ya no mastica como antes, tarda mucho en tragarse la comida, tiene mucha tos cuando acaba de tragar la comida. Por supuesto, el líquido a lo largo del día siempre con espesante, siempre. Quien no quiera añadir, como les he explicado también, que pueden añadir puré de patata para lograr que el líquido espese, o añadir maicena, pueden recurrir a los espesantes de las farmacias, pero no se olviden de que ese tipo de espesante es químico. Por lo tanto, si lo pueden hacer de forma natural, genial. Tengan presente de verdad estos consejos. A largo plazo, de verdad que estos consejos se agradecen muchísimo, porque lo peor que te pueda ocurrir es un atragantamiento, que se asfixien o que tengan inclusive una broncoaspiración. Es un mal rato que se pasa, que no se le desea a nadie. Así que ponlo en práctica, tenlo presente, estate pendiente, observa cuando ellos comen. Recuerda que tienes que estar allí en la comida. Tienes que observarlos, estar pendientes. Recuerda la ansiedad que muchos tienen. Recuerda que ellos no pueden diferenciar. Tú tienes que estar allí. Y también recuerda que los platos deben de ser atractivos. ¿Listo? Gracias como siempre por ver el canal. Comparte esta buena información, que a todo el mundo, a todos los que son cuidadores y cuidadoras, les viene de maravilla. Nos vemos en el siguiente.